¿Te has preguntado alguna vez quién o qué creó a Dios? ¿De dónde vino? ¿Cómo es posible que algo tan inmenso, tan infinito, tan poderoso, simplemente exista desde siempre? En este video exploraremos uno de los misterios más profundos y perturbadores que la humanidad ha enfrentado desde el inicio de los tiempos. Esta no es una historia cualquiera. Es un enigma que ha atormentado las mentes más brillantes de la historia, desde filósofos antiguos, teólogos medievales, hasta científicos modernos. Hoy te llevaré en un viaje que conectará puntos que parecen imposibles de unir. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber, porque lo que vamos a descubrir podría cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. La pregunta prohibida. Desde el principio de los tiempos, los humanos hemos alzado la mirada al cielo en busca de respuestas. Allí, en la vastedad de las estrellas, creímos encontrar un propósito, un sentido, algo superior que nos conectara con el universo. Nos preguntamos quién nos puso aquí, quién moldeó el mundo y, sobre todo, quién controla lo que no podemos entender. Así, nació la idea de Dios. Pero hay algo curioso, una pregunta que, durante milenios, casi nadie se atrevió a formular. ¿De dónde viene Dios? Es una pregunta tan perturbadora, tan cargada de peso, que incluso en las religiones más antiguas parecía estar prohibida. Los textos sagrados, los mitos fundacionales, las escrituras que guían a millones de personas, todos parecen detenerse antes de llegar al origen último de la divinidad. En muchas tradiciones, Dios simplemente es un ser eterno, infinito, sin principio ni fin. Pero, ¿es esto una respuesta satisfactoria? ¿O quizás es una forma de esquivar una verdad más oscura, más complicada? La historia nos muestra que esta pregunta siempre ha generado incomodidad, y a veces, incluso miedo. En la antigua Mesopotamia, los sacerdotes y reyes afirmaban que los dioses eran inmortales, intocables. Pero cuando algunos filósofos de la época se atrevieron a preguntar si los dioses mismos podrían haber sido creados, fueron silenciados. En Egipto, los faraones eran considerados dioses encarnados, representantes divinos en la tierra. Sin embargo, los textos de las pirámides contienen referencias a un tiempo antes de los dioses, cuando solo existía el caos. ¿Qué significa esto? ¿Que incluso los dioses tienen un pasado que desconocemos? Si estás disfrutando este video, dale al botón de suscribirse para más contenido como este. Y luego está la Biblia. En el libro del Génesis, la creación del mundo es descrita con un lenguaje casi poético. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Pero el Génesis no nos dice nada sobre el principio de Dios. ¿Dónde estaba Dios antes del principio? ¿Cómo llegó allí? El Corán también evita profundizar en el origen de Alá, afirmando simplemente que es eterno, el primero y el último, sin igual. En los textos hindúes se dice que Brahman, la realidad última, es eterno e infinito. Pero incluso los sabios de la India admiten que el origen de Brahman está envuelto en misterio. ¿Y por qué este misterio? ¿Por qué esta pregunta parece estar fuera de límites? Tal vez porque cuestionar el origen de Dios es como mirar directamente al sol, peligroso, cegador y aterrador. Hay algo profundamente humano en la necesidad de creer en un origen absoluto, algo que no puede ser explicado ni cuestionado. Desde que éramos simples tribus cazadoras-recolectoras, necesitábamos respuestas para explicar los fenómenos que no entendíamos. ¿Por qué llueve? ¿Por qué los relámpagos golpean la tierra? ¿Qué ocurre cuando morimos? Y así, inventamos mitos y dioses. Pero con el tiempo, esas explicaciones dejaron de ser suficientes. ¿Qué pasa cuando los dioses que adoramos no responden todas nuestras preguntas? ¿Qué pasa cuando nuestras ideas sobre lo divino no resisten el escrutinio de la razón? Uno de los ejemplos más perturbadores proviene de la antigua Grecia, donde los filósofos comenzaron a desafiar las historias mitológicas. Sócrates, por ejemplo, fue acusado de corromper a la juventud, porque enseñaba a sus alumnos a cuestionar las verdades aceptadas sobre los dioses. Fue condenado a beber cicuta, y su muerte se convirtió en un símbolo del miedo que genera esta pregunta. ¿De dónde vino todo? ¿De dónde vino Dios? Platón, el alumno de Sócrates,
propuso que el mundo físico era solo una copia imperfecta de un reino de ideas perfectas. En ese reino, tal vez, estaba el verdadero origen de todo, incluyendo a los dioses. Pero incluso Platón no se atrevió a dar una respuesta definitiva. Los romanos, al conquistar Grecia, adoptaron muchos de sus dioses, pero los transformaron en figuras más prácticas, más humanas. Sin embargo, las élites romanas a menudo se burlaban de las creencias populares. En privado, algunos filósofos romanos se preguntaban si los dioses eran una invención para mantener el orden social. ¿Era posible que no existieran? ¿O que fueran creaciones de algo aún más antiguo, más incomprensible? Y entonces, llegamos a la pregunta fundamental. Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Es una pregunta que nos deja en un callejón sin salida. Algunos dicen que no podemos preguntarnos esto, que la divinidad está fuera del tiempo, fuera del espacio, y que intentar comprenderla es como una hormiga intentando entender un rascacielos. Pero otros dicen que debemos seguir buscando, porque tal vez, solo tal vez, en la respuesta a esta pregunta se encuentra el verdadero propósito de la humanidad. ¿Por qué tantas culturas han evitado esta pregunta? ¿Es porque temían las implicaciones? ¿Es porque sabían algo que nosotros hemos olvidado? ¿O es porque el origen de Dios es un misterio que jamás podremos resolver? Lo que está claro es esto. Desde el principio de la humanidad hemos buscado un sentido, y en esa búsqueda hemos colocado a los dioses como guardianes de las preguntas que no podemos responder. Pero, ¿qué pasa si ellos también son parte de un misterio mayor? ¿Qué pasa si la verdadera pregunta prohibida no es solo ¿de dónde vino Dios?, sino ¿qué significa realmente la palabra Dios? Tal vez esta pregunta ha sido evitada porque no estamos preparados para la respuesta, o tal vez la respuesta nunca existió. La visión de las antiguas civilizaciones. Desde el amanecer de la civilización, las antiguas culturas han intentado responder a la pregunta más inquietante: ¿de dónde venimos? Y sobre todo, ¿quién o qué nos creó? Lo que descubrimos al explorar las creencias de estas civilizaciones es que, aunque las historias que cuentan parecen distintas, existe un patrón, un hilo conductor que nos lleva siempre al misterio del origen de lo divino. En las antiguas tablillas de arcilla de Mesopotamia, que datan de hace más de 4000 años, se relata la epopeya de Gilgamesh, la historia más antigua conocida por la humanidad. En ella, los dioses interactúan con los humanos, creando y destruyendo a voluntad. Según los babilonios, antes de la creación del mundo, existía un caos primigenio. Dos dioses ancestrales, Apsu, el agua dulce, y Tiamat, el agua salada. De su unión surgieron otros dioses menores. Pero entonces, el caos se desató, y fue Marduk, un dios joven, quien derrotó a Tiamat, utilizando su cuerpo para moldear la tierra y el cielo. Sin embargo, aquí surge un enigma que incluso los babilonios no se atrevieron a resolver. ¿Qué existía antes de Apsu y Tiamat? ¿De dónde surgieron ellos? Sus textos no ofrecen respuesta. El origen de estos dioses parece estar velado por un silencio eterno, como si sus creadores no quisieran que esta pregunta fuera hecha. Pasemos ahora a los egipcios, cuyos dioses son icónicos y mundialmente conocidos. Según los mitos egipcios, en el principio existía solo un océano de oscuridad llamado Nun. Del Nun emergió Atum, el primer dios, quien creó todo lo demás. Pero hay algo profundamente desconcertante en esta historia. Los textos antiguos describen a Atum como autogenerado, un ser que se creó a sí mismo desde el vacío. Un concepto tan extraño y contradictorio que los propios sacerdotes egipcios se esforzaban por explicarlo, diciendo que Atum era un misterio que el hombre no debía intentar descifrar. Avancemos a las civilizaciones del lejano Oriente. En la India, los textos sagrados de los Vedas nos hablan del inicio del universo como una fuerza sin forma, algo que no era ni existencia ni no existencia. Según el himno Nasadiya del Rig Veda, en el principio no había muerte ni inmortalidad, no había luz ni oscuridad, solo un abismo insondable. Pero lo más inquietante de este texto es que termina con una pregunta abierta. ¿Quién realmente sabe de dónde surgió todo? Tal vez ni los dioses lo sepan. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?
Incluso en una de las culturas más antiguas y espiritualmente avanzadas, existe una aceptación de que los dioses, esas figuras divinas y poderosas, podrían no tener todas las respuestas. Podría ser que incluso ellos, al igual que nosotros, estén buscando algo más grande, algo que los trascienda. En América, las civilizaciones mesoamericanas como los aztecas y los mayas también intentaron descifrar este enigma. Según los mayas, el mundo fue creado por los dioses Tepeu y Gucumatz. Ellos moldearon al hombre primero de barro, pero éste se desmoronaba. Luego lo intentaron con madera, pero los hombres de madera eran insensibles, incapaces de alabar a sus creadores. Finalmente, lo lograron con maíz, y así nacieron los humanos. Pero, ¿de dónde vinieron Tepeu y Gucumatz? Los códices mayas no lo explican. En su mitología, los dioses simplemente están ahí, emergen del vacío, como si su existencia fuera un hecho incuestionable. Pero aquí encontramos algo más perturbador. Entre los aztecas, se decía que los dioses no eran eternos. Según su mitología, los dioses necesitaban sacrificios humanos para mantenerse vivos y fuertes. Si no los recibían, podrían morir. Esto nos plantea una idea radical. ¿Qué pasaría si los dioses no fueran seres infinitos, sino entidades que, al igual que nosotros, están sujetas al tiempo y la decadencia? Mientras tanto, en el norte de Europa, las culturas nórdicas tenían una visión completamente distinta. Según la mitología vikinga, en el principio no había nada más que un abismo vacío llamado Ginnungagap. De este vacío surgieron el fuego y el hielo, y de su colisión nació Ymir, el primer gigante. A partir de su cuerpo, los dioses Odín, Vili y Ve crearon el mundo. Pero incluso aquí hay un misterio. ¿Quién o qué creó Ginnungagap? Una y otra vez, en cada rincón del mundo, en cada civilización que ha intentado explicar el origen de todo, nos encontramos con una pared. Los relatos antiguos tienen un principio claro para el mundo que conocemos, pero cuando retrocedemos un poco más, cuando intentamos desentrañar el origen de los propios dioses, todo se difumina. Las historias se vuelven vagas, contradictorias y muchas veces terminan en un vacío silencioso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué todas estas civilizaciones evitaron responder esa pregunta? ¿Es posible que supieran algo que nosotros no sabemos? ¿Que detrás del origen de los dioses hay un secreto tan aterrador, tan incomprensible, que incluso ellos, los autores de estos mitos, decidieron mantenerlo oculto? Tal vez, al mirar el pasado, lo único que encontramos es un reflejo de nuestras propias limitaciones. Pero no podemos ignorar la sensación de que, en algún lugar de esas historias antiguas, hay una pista, una clave perdida que, de ser encontrada, podría cambiarlo todo. Nos estamos acercando a un límite, un lugar donde la historia, la mitología y el misterio se entrelazan. Un lugar donde la humanidad se encuentra cara a cara con lo desconocido. El origen de los dioses sigue siendo, incluso hoy, un secreto que el tiempo parece haber decidido no revelar. La filosofía y el concepto del infinito. La idea de lo infinito ha obsesionado a las mentes más brillantes de la historia. Porque pensar en algo que no tiene principio ni fin es como tratar de mirar directamente al sol. Fascinante, pero cegador. No importa cuánto lo intentes, la idea del infinito desafía nuestra lógica, nuestro lenguaje, incluso nuestra capacidad de imaginar. Y sin embargo, los filósofos han intentado, una y otra vez, ponerle palabras a lo incomprensible. Platón, el gran filósofo de la antigua Grecia, creía que todo lo que existe en nuestro mundo físico es una sombra, un reflejo imperfecto de un reino superior de ideas perfectas. En ese reino, según él, existían conceptos eternos como la belleza, la justicia y Dios. Pero aquí hay algo perturbador. Incluso en su visión, había un creador, un demiurgo, una figura que moldeó el universo físico basándose en estas ideas perfectas. Si el demiurgo es el creador, ¿quién o qué lo creó a él? Platón nunca respondió esa pregunta, pero su visión ya nos dejaba con una paradoja. Incluso las ideas más eternas parecen necesitar un origen. Avancemos un poco en el tiempo y llegamos a Aristóteles, quien se enfrentó directamente a este dilema. Para él, todo en el universo tiene una causa. Si ves un árbol, sabes que surgió de una semilla. Si ves una semilla,
sabes que vino de otro árbol. Todo tiene un inicio, una razón de ser. Pero aquí surge el problema. Si seguimos retrocediendo en esta cadena de causas y efectos, ¿dónde terminamos? Aristóteles planteó una solución radical. Debía existir algo que no fuera causado por nada más, algo que simplemente existe. Lo llamó el primer motor inmóvil. El primer motor de Aristóteles no es un dios en el sentido religioso, no es un ser con emociones o voluntad. Es, en esencia, una fuerza, una causa primordial que puso en marcha el universo, pero que no necesita explicación, porque, según Aristóteles, es eterno e inmutable. Pero aquí está lo desconcertante. Si aceptamos que existe algo que simplemente es, sin necesidad de ser creado, ¿por qué no podemos aceptar lo mismo para el universo mismo? Muchos siglos después, en la Edad Media, los teólogos cristianos adoptaron estas ideas filosóficas para justificar la existencia de Dios. Uno de los más influyentes, Santo Tomás de Aquino, tomó el concepto del primer motor y lo transformó en una prueba de la existencia de Dios. Según Aquino, todo lo que vemos en el mundo tiene un propósito, una finalidad. Las estrellas, los planetas, los animales, todo sigue un orden. Y ese orden, decía él, debe haber sido diseñado por una inteligencia superior, Dios. Pero incluso Aquino no pudo escapar del misterio. ¿Qué hay más allá de Dios? Si aceptamos que Dios creó el universo, ¿quién o qué creó a Dios? ¿O es posible que Dios sea un ser que, como el primer motor de Aristóteles, simplemente existe desde siempre? Pensemos por un momento en la idea del tiempo. Para nosotros el tiempo es lineal. Tiene un inicio, un presente y un final. Pero, ¿y si no fuera así? Los filósofos como San Agustín, en el siglo IV, argumentaron que Dios no está limitado por el tiempo como lo estamos nosotros. Según Agustín, Dios existe fuera del tiempo. Para él no hay un antes ni un después. Todo es un eterno presente. Pero aquí hay algo profundamente perturbador. Si Dios existe fuera del tiempo, ¿cómo podemos entenderlo? ¿Cómo puede algo existir sin un inicio o un fin? Nuestro cerebro está diseñado para pensar en términos de causa y efecto, de pasado, presente y futuro. Pero la idea de que Dios simplemente es, fuera del tiempo, rompe todos los esquemas de nuestra lógica. Y luego está la idea de lo infinito. ¿Puedes imaginar algo que no tenga límites? Un espacio que se extiende para siempre, sin un punto final. Los matemáticos lo han intentado. El símbolo del infinito, infinito, es una representación de algo que no podemos comprender del todo. Puedes dividir un número por la mitad una y otra vez, y nunca llegarás al final. Siempre habrá algo más pequeño, algo más allá. En este sentido, ¿es Dios como el infinito? Un concepto que no podemos abarcar, pero que siempre está presente, siempre escapando de nuestra comprensión. Los filósofos modernos, como Martin Heidegger, dieron un giro a esta pregunta. Heidegger sugirió que el problema no es entender a Dios, sino entender por qué existe algo en lugar de nada. Piénsalo. Si nada hubiera existido jamás, no habría necesidad de explicación. Pero el hecho de que algo, cualquier cosa exista, ya es un misterio. Y quizás Dios no sea más que nuestra manera de darle un nombre a ese misterio. ¿Y qué hay de nosotros? Si Dios es infinito, eterno, incomprensible, ¿qué lugar ocupamos en su plan? Los existencialistas como Jean-Paul Sartre y Friedrich Nietzsche dirían que Dios es una proyección de nuestros miedos y deseos, un espejo que refleja nuestra necesidad de significado en un universo indiferente. Pero si eso es cierto, entonces la pregunta del origen de Dios se convierte en algo aún más profundo. ¿Y si Dios no creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios? La filosofía, al final, no nos da respuestas definitivas. Nos da preguntas. Preguntas que nos hacen dudar, que nos hacen pensar, que nos hacen enfrentarnos a lo infinito. Pero quizá eso sea lo más cercano que podemos estar de Dios. En el acto mismo de preguntarnos sobre su origen, estamos tocando lo divino, porque el misterio es su verdadero rostro, la ciencia y la teoría del origen del todo. La ciencia, a lo largo de los siglos, ha tratado de desentrañar los misterios del universo. ¿De dónde venimos? ¿Cómo empezó todo? Para algunos estas preguntas se limitan al ámbito material, pero para otros se extienden hacia lo divino.
Y si bien la ciencia no pretende explicar a Dios, sus hallazgos nos han acercado, de una manera u otra, a comprender lo que podríamos llamar el mecanismo del origen. Todo comienza con una teoría que ha moldeado nuestra comprensión moderna del universo, el Big Bang. Esta explosión inicial no fue una detonación en el sentido convencional. No hubo sonido, ni luz, ni materia tal como la conocemos. Solo existía un punto diminuto, infinitamente denso, llamado singularidad. En un instante inimaginable, ese punto explotó y dio origen a todo: el espacio, el tiempo, la materia, la energía. El universo entero nació en ese momento. Sin embargo, aquí viene la pregunta inquietante: ¿qué causó el Big Bang? ¿Por qué existía ese punto en primer lugar? La física actual nos dice que el tiempo y el espacio comenzaron con esa explosión, lo que significa que, antes del Big Bang, simplemente no existía nada. Pero, ¿puede la nada absoluta realmente dar lugar al todo? El vacío cuántico. Nada, o todo. Algunos científicos sugieren que el universo pudo haber surgido de lo que llaman el vacío cuántico. A primera vista, el vacío cuántico parece ser nada, un estado de completa ausencia de materia y energía. Pero aquí es donde la física cuántica desafía nuestra intuición. En este vacío, partículas diminutas, más pequeñas que un átomo, pueden aparecer y desaparecer espontáneamente. Estas partículas virtuales son el resultado de las fluctuaciones cuánticas, un fenómeno donde la energía, incluso en un estado de vacío absoluto, puede manifestarse de manera impredecible. Ahora, imagina esto a gran escala. ¿Podría el Big Bang haber sido simplemente una de estas fluctuaciones? Una chispa aleatoria que, de alguna manera, desencadenó un universo entero. Pero incluso si esto fuera cierto, la pregunta persiste: ¿quién o qué estableció las leyes de la física que permitieron esas fluctuaciones? ¿De dónde surgió ese vacío cuántico? Parece que, cada vez que la ciencia responde una pregunta, aparecen más incógnitas. El multiverso, un juego infinito de posibilidades. Otra teoría fascinante que ha ganado popularidad es la idea del multiverso. Según esta propuesta, nuestro universo no es el único. En cambio, podría ser solo uno de un número infinito de universos paralelos, cada uno con sus propias leyes físicas, dimensiones y posibilidades. Imagina que el Big Bang no fue un evento único, sino algo que sucede constantemente en una realidad mayor que contiene todos estos universos. Algunos físicos describen esta realidad como una especie de espuma cósmica, donde cada burbuja es un universo diferente, naciendo y expandiéndose. Si esto fuera cierto, entonces el origen de nuestro universo podría ser simplemente un accidente, una casualidad dentro de este mar infinito de posibilidades. Pero incluso esta teoría plantea la misma pregunta que nos persigue: ¿quién o qué creó el multiverso? Y aquí es donde las cosas se tornan aún más desconcertantes. Hay quienes argumentan que, si el multiverso existe, la existencia de un diseñador o creador se vuelve aún más probable, porque, para que haya un sistema tan vasto, tan complejo y tan perfectamente balanceado, parece casi imposible que sea el resultado del azar. Rama-Ora, la física de los universos simulados. ¿Vivimos en una ilusión? Sonidos digitales, líneas de código sobre la pantalla, imágenes de una red computacional que se extiende por todo el cosmos. Y entonces, llegamos a una de las ideas más perturbadoras de todas, la hipótesis de que nuestro universo no es real, que lo que llamamos la realidad es en realidad una simulación creada por una inteligencia superior. El filósofo Nick Bostrom popularizó esta teoría en 2003. Según él, si una civilización lo suficientemente avanzada existiera en algún punto del tiempo, tendría la capacidad de crear simulaciones extremadamente detalladas de universos enteros, con seres conscientes dentro de ellos. Si eso fuera posible, la probabilidad de que nosotros mismos seamos parte de una de estas simulaciones sería casi inevitable. Piénsalo por un momento. Cada detalle de nuestro universo, las leyes de la física, las constantes universales, los procesos biológicos, podría ser simplemente un conjunto de reglas programadas. Incluso nuestras emociones, nuestros pensamientos,
podrían ser parte de un sistema predefinido. ¿Y si Dios no es un ser espiritual, sino el programador de esta simulación? ¿Y si el Big Bang fue simplemente el momento en que esta simulación fue encendida? Esta idea es escalofriante, pero también abre otra pregunta aún más grande. ¿Quién creó al programador? La ciencia ha descubierto algo increíble sobre nuestro universo. Está finamente ajustado. Las constantes universales, como la velocidad de la luz, la fuerza de la gravedad o la carga del electrón, tienen valores exactos que permiten la existencia de la vida. Si cualquiera de estas constantes fuera ligeramente diferente, el universo sería completamente inhabitable. Por ejemplo, si la fuerza gravitacional fuera un poco más fuerte, las estrellas colapsarían sobre sí mismas. Si fuera más débil, no se formarían en absoluto. Si la carga del electrón fuera solo un 0,01% diferente, los átomos no podrían unirse para formar moléculas. ¿Es esto una coincidencia cósmica? ¿O es evidencia de un diseño intencionado? Incluso algunos científicos ateos admiten que el universo parece extrañamente afinado, como si hubiera sido ajustado deliberadamente para permitir nuestra existencia. Entonces, llegamos a la paradoja final. La ciencia nos ha llevado al límite del conocimiento, pero en lugar de darnos respuestas definitivas, nos deja con más preguntas. ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Qué causó el vacío cuántico? ¿Quién diseñó las leyes del multiverso? Y, si somos una simulación, ¿quién encendió la computadora? Al final, parece que la ciencia y la idea de Dios no son opuestas. Ambas exploran lo mismo, el misterio del origen. Y cuanto más profundizamos, más nos damos cuenta de que la respuesta, si es que existe, está mucho más allá de nuestra comprensión. Historias que retan la lógica. La historia de la humanidad está plagada de relatos que escapan a toda lógica, testimonios que parecen desafiar las leyes del universo y empujar los límites de lo que creemos posible. En este acto, te contaré historias inquietantes, misterios inexplicables que podrían ser la llave para entender el origen de lo divino, o quizá una advertencia para no mirar demasiado de cerca. El experimento maldito de 1973. En 1973, un equipo de renombrados científicos en Europa emprendió un experimento que buscaba lo impensable: recrear el origen de la vida misma. El objetivo era claro, aunque ambicioso: sintetizar vida en el laboratorio, una proeza que, de lograrse, demostraría que la existencia de la vida no requiere intervención divina. Pero lo que ocurrió durante ese experimento dejó a los presentes aterrorizados. La operación se llevó a cabo en un laboratorio subterráneo, lejos de la luz del día, rodeado de espesos muros que aislaban el espacio del mundo exterior. Los científicos mezclaron los elementos primordiales: agua, metano, amoníaco y gases que simulaban las condiciones de la Tierra primitiva. Descargas eléctricas fueron introducidas al sistema para imitar los relámpagos de una atmósfera caótica. Todo parecía ir según lo planeado, hasta que los instrumentos comenzaron a comportarse de forma extraña. Los sensores que medían las condiciones ambientales comenzaron a registrar fluctuaciones inexplicables, temperaturas que subían y bajaban drásticamente, como si algo invisible estuviera afectando el entorno. Luego, los registros comenzaron a mostrar patrones: un pulso, un ritmo, algo que parecía un latido. Pero lo más escalofriante ocurrió a las 3:13 de la madrugada. Según los testigos, un destello de luz cegadora iluminó el laboratorio, acompañado de un sonido bajo, como un susurro masivo que parecía provenir de todas partes y de ninguna. «Estamos aquí», murmuraron algunos, pero lo perturbador fue que ninguno de ellos estaba hablando. Los científicos abandonaron el experimento poco después, negándose a hablar públicamente de lo ocurrido. Los documentos oficiales fueron clasificados, pero rumores filtrados aseguran que aquel experimento rozó algo. ¿Fue un fallo técnico? ¿O acaso habían invocado una presencia más allá de la comprensión humana? Algunos creen que lo que sintieron no fue la creación de vida, sino un vistazo al Creador, o a algo mucho más oscuro. En el corazón de Transilvania, en un bosque conocido como Hoya Baciu, se encuentra una iglesia que los lugareños evitan a toda costa. Construida hace más de 300 años, esta iglesia fue abandonada después de un incidente del que pocos se atreven a hablar. Según la leyenda local, un sacerdote,
desesperado por la falta de respuestas a sus preguntas sobre Dios, comenzó a realizar rituales no ortodoxos dentro de la iglesia. Se decía que buscaba contactar directamente con el Creador. Una noche, según los relatos, los aldeanos escucharon un estruendo proveniente de la iglesia. Cuando entraron al amanecer, encontraron al sacerdote arrodillado frente al altar, pero su rostro estaba completamente desfigurado, como si hubiera visto algo demasiado terrible para soportarlo. En las paredes de la iglesia aparecieron marcas que ningún experto ha podido explicar. Son símbolos arcaicos, parecidos a inscripciones sumerias, aunque ninguna cultura local podría haberlas grabado. Desde entonces, la iglesia fue abandonada, y aquellos que han intentado entrar reportan lo mismo. Una sensación de que algo los está observando, susurros en un idioma que no entienden, y en algunos casos, visiones de una figura que brilla intensamente, pero que no tiene forma definida. ¿Es esto una manifestación divina? ¿O algo mucho más siniestro? El caso de Anna Ekberg y las voces del vacío. En 2005, Anna Ekberg, una joven escritora danesa, desapareció misteriosamente durante 48 horas. Su caso fue ampliamente cubierto por los medios, pues no dejó rastro alguno. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante comenzó cuando ella regresó. Según su testimonio, durante esos 2 días no estuvo en ningún lugar físico que pudiera reconocer. Anna aseguró que había despertado en lo que describió como un vacío eterno, una negrura absoluta, pero no estaba sola. Podía escuchar voces, millones de ellas, todas hablando al mismo tiempo en diferentes idiomas. Entre las voces, una se destacó. Según Anna, esta voz era tan profunda y poderosa que parecía resonar dentro de ella misma. Lo que dijo esta voz es lo que dejó a todos perplejos. Yo soy el primero, y tú eres parte de mí. He existido antes del tiempo, y cuando todo termine, seguiré siendo. Anna regresó al mundo físico sin explicación alguna, pero no volvió a ser la misma. Desarrolló habilidades que no poseía antes, como la capacidad de hablar idiomas que nunca había estudiado y realizar cálculos matemáticos complejos en segundos. Los psicólogos que estudiaron su caso concluyeron que podría tratarse de un episodio de psicosis, pero aquellos que escucharon su relato y observaron los cambios en su comportamiento no podían evitar preguntarse: ¿había estado Anna en contacto directo con el Creador? ¿O con algo mucho más antiguo, algo que no debía ser visto? El manuscrito olvidado, el texto de Zallin. En 1922, un arqueólogo alemán llamado Heinrich Vogel encontró un manuscrito extraño en una cueva en el desierto de Judea. Llamado el texto de Zallin, este documento escrito en un lenguaje arcaico contiene un pasaje que ha desconcertado a los expertos durante décadas. En el texto, una figura descrita como el arquitecto de todo revela su propio origen. Según el pasaje, este ser no siempre existió, sino que fue creado por la sombra del vacío, una entidad que está más allá del tiempo y el espacio. Lo perturbador es que, según el manuscrito, incluso el arquitecto teme a su creador. La sombra, dice el texto, es la verdadera fuerza detrás del universo, una entidad que observa, pero no interviene, esperando el momento para reclamar todo lo que ha permitido existir. Reflexión final del acto. Estas historias, aunque diferentes en sus detalles, tienen un punto en común. Todas sugieren que lo que llamamos Dios podría no ser el final de la búsqueda, sino apenas el comienzo. ¿Y si lo que hemos estado buscando no es al creador del universo, sino algo más allá? Algo que ni siquiera los dioses pueden comprender. El misterio sobre el origen de Dios sigue siendo un abismo oscuro y fascinante. Un abismo que algunos han tratado de explorar, pero que siempre parece devolvernos más preguntas que respuestas. ¿Te atreverías tú a mirar dentro de ese abismo? Y aquí estamos, al final de este viaje. Después de explorar la historia, la filosofía, la ciencia y los testimonios inexplicables, surge una pregunta que parece inquebrantable. ¿De dónde vino Dios? ¿Existe siquiera un punto de partida? Lo más inquietante de todo es que, a pesar de siglos de búsqueda, nuestra única certeza es la incertidumbre. El misterio del origen de Dios no solo permanece intacto, sino que parece expandirse cuanto más intentamos desentrañarlo. Es como si fuera un horizonte infinito. Cuanto más te acercas, más se aleja.
¿Pero es eso algo malo? Imaginemos por un momento que el misterio sobre el origen de Dios no se trata de encontrar un hecho definitivo, sino de algo mucho más profundo. Una invitación a contemplar lo desconocido, a cuestionar lo incuestionable, a enfrentarnos a nuestras propias limitaciones como seres humanos, porque el misterio en sí podría ser el lenguaje del universo para hablarnos de nuestra pequeñez frente a lo infinito, y nuestra grandeza al intentar comprenderlo. Si Dios tuviera un origen, ¿qué había antes de él? Y si lo que llamamos Dios es eterno, sin principio ni fin, ¿cómo podemos siquiera concebir esa eternidad? Pensemos en la nada absoluta, un vacío interminable, un lugar donde no existen las estrellas, ni los planetas, ni el tiempo, ni siquiera la idea de existir. Para nuestra mente es algo casi imposible de imaginar. Pero, ¿y si ahí, en ese vacío, surgió el primer destello? Un destello que no solo creó la realidad que conocemos, sino que dio origen al mismísimo concepto de Dios. Muchos teólogos sugieren que Dios no tiene origen porque Él es el origen mismo. Pero esta afirmación plantea una pregunta aún más inquietante. ¿Quién dio origen al origen? Es una paradoja que quiebra nuestra lógica humana, como si estuviéramos atrapados en un bucle eterno donde las respuestas se desvanecen antes de que podamos tocarlas. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche escribió alguna vez: si miras al abismo por mucho tiempo, el abismo también te mira a ti. Y si este enigma sobre el origen de Dios es ese abismo al que no podemos dejar de mirar, cada pregunta que hacemos nos devuelve otra pregunta más grande. Pero este abismo no solo está allá afuera, en el cosmos, en el espacio infinito. También está aquí, dentro de nosotros. Porque la pregunta sobre el origen de Dios es, en el fondo, una pregunta sobre nuestro propio origen. Si logramos comprender de dónde viene Dios, quizá también comprenderíamos de dónde venimos nosotros, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Y tal vez esa es la razón por la que este misterio nos atrae y nos aterra al mismo tiempo. Porque enfrentarlo es enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestra fragilidad, a nuestra pequeñez, pero también a nuestra capacidad infinita de asombro. La ciencia, la filosofía y la religión han intentado, cada una a su manera, dar respuesta a esta gran incógnita, pero todas parecen llegar al mismo límite: nuestra propia incapacidad para entender lo que trasciende la lógica humana. Es como intentar explicar un color que nunca hemos visto. Podemos intuirlo, imaginarlo, pero jamás podremos describirlo en su totalidad. Dios, o aquello que le dio origen, podría ser ese color desconocido, algo tan diferente, tan fuera de nuestra realidad, que simplemente no estamos diseñados para comprenderlo. Pero aquí hay algo fascinante. En nuestra búsqueda por entender a Dios, hemos aprendido mucho más sobre nosotros mismos. Hemos explorado los límites de nuestra creatividad, nuestra razón y nuestra espiritualidad. Y eso en sí mismo podría ser el propósito de este misterio: no encontrar todas las respuestas, sino usar la búsqueda como una forma de evolucionar. Ahora imagina esta posibilidad. ¿Y si Dios no tiene un origen porque nunca existió como lo imaginamos? ¿Y si Dios no es un ser, sino una fuerza, una idea o una energía que siempre ha estado presente y que nosotros, como humanidad, hemos intentado personificar? ¿Y si todo lo que llamamos Dios es una proyección de nuestra propia necesidad de encontrar un sentido en el caos? ¿Y si somos nosotros quienes, en nuestro intento desesperado por entender el universo, hemos creado a Dios? Pero aquí viene el giro más desconcertante. Si fuimos nosotros quienes creamos a Dios como concepto, ¿significa eso que en algún nivel somos dioses nosotros mismos? El misterio del origen de Dios no es un problema que debamos resolver. Es una paradoja que debemos aprender a aceptar. Porque al final, tal vez la respuesta no sea algo que podamos alcanzar, sino algo que debemos experimentar. Dios, en cualquier forma que lo imaginemos, no es un destino al que llegar. Es el camino mismo, un camino lleno de preguntas, de asombro, de maravilla. Y tal vez ahí radica el verdadero significado de nuestra existencia, no en encontrar todas las respuestas, sino en ser capaces de hacernos las preguntas. Porque en ese acto, en esa búsqueda infinita, encontramos lo que realmente nos hace humanos. Así que ahora,
Te dejo con esta última pregunta. ¿Y si el origen de Dios no está allá afuera, en las estrellas, ni en el inicio del tiempo, sino aquí, dentro de ti? Gracias por ver este video. Si te ha servido o divertido, sería increíble si te suscribes. Significa mucho para mí.